11 de la mañana con 22 se da inicio entonces a la Comisión de Relaciones Exteriores en sesión ordinaria del hemiciclo Raúl Porras Barrenechea. Adelante. La licencia de los congresistas César Seguro, Humberto Morales, Alejandra Aramayo, Juan Carlos Yuyes y Paloma Noceda. Siendo esta sesión informativa, en la medida que avancemos vamos a poder ver si finalmente se completa el quórum, pero aprovechemos en dar algunos informes que están pendientes. Primero le voy a dar la palabra a la congresista Alcorta. Me pido la palabra. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Sí, tengo varios informes que dar. El presidente, tuvimos un viaje a la OCDE, a la OCDE. Se habló de las brechas latentes, el índice de avance contra la desigualdad en el Perú 2017-2018. El Perú sigue todavía largamente por debajo de los estándares de exigencia de la OCDE. La recaudación fiscal en el Perú es de 13.3 del Producto Bruto Interno, cuando el promedio de los países de la OCDE son 25.1. 12 millones de peruanos, 40% de la población, están en riesgo de volver a ser considerados pobres, y la consideración de la situación de estado de pobres ha pasado a extrema pobreza. El gasto público de educación ha ido de 4.3 del Producto Bruto Interno y la meta es del 6% que no se está logrando. La inversión pública de salud es del 0.5 y el Producto Bruto Interno. La anemia afecta al 43%, habiendo regresado en niños de menos de 3 años. La desnutrición crónica está en su esplendor en 12.2. Y en los niños menores de 5 años, la tasa de empleo formal ha decrecido. La población, la PEA, entre los 16 y los 29 ha decrecido, ha aumentado en realidad. Esa es la discriminación que hay. Este informe ya se envió, desarrollándolo en su totalidad. Se lo ha pasado a usted la semana pasada, presidente, a la Comisión de Relaciones Exteriores, a la Comisión de Comercio Exterior. Va dirigido, en primer lugar, al presidente del Congreso, con copia a la Oficialía Mayor, con copia a la Comisión de Relaciones Exteriores, con copia al Comercio, con copia al Ministro de Comercio y con copia al Ministro de Relaciones Exteriores, para que tengan toda la información. Hay una reunión muy importante para el 25 de mayo, donde el presidente de la República sí tiene que ir, sí o sí. Y tiene que ir con una delegación muy particular, solamente con esa delegación que está involucrada en el tema económico, pues es el tema de la corrupción. Debe ir ahí con el Contralor, con el Fiscal de la Nación, el tema es puntual, el lucha contra la corrupción, y es bien importante ese paso. Ojalá que el presidente tenga el criterio de ir esto y no ir a otras cosas que no corresponden por la situación que atraviesa el Perú. Es un ida y vuelta, es un día para estar allá, pero es importante. Después, presidente, también se dice que ha firmado el presidente de la República una serie de acuerdos en España, entre los cuales se encuentran acuerdos técnicos de blindaje, capacitación e información, pero se habla muchísimo de unos encuentros, de unos tratados o unos acuerdos que nos aclaren, presidente, sobre una ampliación para la petrolera en Talara. O sea, una inversión mayor de más de 1.000 millones. Talara realmente es una barbaridad lo que hemos hecho, cuando se aprobó, nos engañaron en la sustentación. Es eso, y la oceánica son realmente obras faraónicas, y se le ha dado aparentemente esta concesión a una empresa de españoles, la que estaría pidiendo adicionalmente un incremento de más de 1.000 millones de soles, que nos vayan a explicar de qué se trata. Y después de la decisión de Venezuela, presidente, yo lamento profundamente que el presidente Vizcarra no haya asistido a la reunión del Encuentro de Lima, siendo sede e iniciativa del Grupo de Lima, al encuentro en Curitiba, donde el presidente Piñera, por ejemplo, ha estado y ha regresado todo en menos de media mañana. Siendo un país tan cercano y de tanta influencia con nosotros, la verdad es que dejó mucho que extrañar. Y después, presidente, es una información que tendría que manejarla en forma privada, pero no la puedo hacer pública. Eso es todo lo que tendría que informar, presidente. Y es con respecto a la Alianza del Pacífico, pero tengo que hacerla en forma reservada. Gracias, congresista Alcorta. Vamos a tomar en cuenta sus pedidos también para solicitar la información correspondiente. Tiene la palabra en el siguiente orden la congresista Luz Salgado, el congresista Juan Carlos Elaya, que nos puede explicar por qué motivo. El congresista Carlos Tuyó no son los que han pedido la palabra. Congresista Luz Salgado. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos los colegas. Me uno a la solicitud que ha hecho la congresista Alcorta en que se nos tenga que dar un informe detallado del viaje último del presidente Vizcarra con la delegación. Hay una serie de especulaciones que tienen que ser aclaradas con el informe que obligatoriamente tiene que presentar el presidente al Congreso de la República, dando cuenta de las actividades que ha realizado y las reuniones que ha tenido, porque según la prensa habrían reuniones un poco que nos llevan a la suspicacia. Presidente, el día sábado nosotros hemos
asistido junto con el congresista Jorge del Castillo, Víctor Andrés García Belaunde, Juan Carlos Yuyes, a la frontera, conjuntamente con los parlamentarios europeos que usted recibió. Con Cancillería, la jefa de Migraciones y también el de Aduanas. Ha sido muy importante porque hemos podido comprobar el trabajo de Naciones Unidas, de ACNUR, de OIM, cosa que habíamos solicitado nosotros desde anterior oportunidad que visitamos cuando visitamos con esta comisión para ver el tema de los inmigrantes venezolanos. Y ciertamente la llegada de los venezolanos, a pesar de todas las facilidades que se le están dando, siguen siendo una condición deplorable. Hay niños que tienen que esperar horas y horas bajo el sol y personas adultas también. Por eso que el tema de Venezuela no ha terminado. En el tema de Venezuela tenemos que tomar una serie de acciones, señor, pedir también a Cancillería qué es lo último que se está haciendo con el Grupo de Lima, ver cómo se soluciona, porque este es un tema que nos ha complicado a toda la región. El problema no es solamente venezolano, el problema es ahora de toda Latinoamérica, y eso es lo que todavía no entiende Naciones Unidas. Espero que la señora Bachelet pueda asistir y ver en qué condiciones están llegando. Si no quiere ir a Venezuela, que venga a Perú, a Tumbes, para que vean en qué condiciones están llegando esos niños, esas mujeres con una serie de enfermedades, señor, que lamentablemente exceden a la demanda ya que tenemos nosotros en sí a nivel nacional. Y estamos acumulando una serie de problemas que Naciones Unidas tiene que resolver. No solamente es suficiente, por eso que desde Europa espero que también nos apoyen, han dicho que sí, lo van a hacer, porque hay que hacer una serie de trabajos con estas personas que están llegando en condiciones inclusive de salud mental muy, muy graves. Y amén de los problemas ya de tuberculosis, VIH, dengue, malaria que se está acentuando en la zona de Tumbes. Ese es un problema que nosotros y usted, muchos de los aquí estamos comprometidos, pero algo tenemos que hacer porque el señor Guairó, que lamentablemente no ha podido visitar el Perú, se encuentra en condiciones en las que necesita un respaldo constantemente. Ojalá, señor, y hacemos hincapié en que no se le detenga ni corra en riesgo la salud de su familia el día que ingrese a Venezuela. Nosotros tenemos que apoyar esta situación y estar pendientes de lo que sucede, y que no diga el señor Maduro que no tenemos nada que hacer y que nos estamos metiendo en su problema. Él nos ha creado un problema en el Perú, él nos ha creado problemas graves y por eso nosotros sí tenemos todo el derecho de intervenir. Gracias, señor presidente. Presidente, sí, algo que creo que hay que dejar bien claramente establecido, ¿no? Porque sea el gobierno y el premier ha echado la culpa y muchos sobones del gobierno han dicho que el presidente ha ido a viaje con los votos del Congreso. El Congreso puede dar un permiso el día de hoy al presidente para que se embarque mañana o en la noche, pero si hay un terremoto, me imagino que el primero puede ser el criterio, porque no sé si en el Ejecutivo hay. Uno puede darle permiso al presidente, que es lo que nunca se le da a un presidente, nunca el permiso. Pero si el presidente se le da el día de hoy un permiso y mañana tiene que dejar una noche y hay un terremoto, una desgracia, o muere alguien importante en el país, tiene que aguantar el viaje, pues, para dejarlo bien claro. No le dieron el permiso el 30 de enero, sí, pues, y hay que tener las cosas bien claras, presidente, al respecto. Nada más. Bien. Vamos a darle la bienvenida al congresista Mauricio Mulder. Todavía hace falta un congresista más para hacer quórum. Vamos a seguir en la sesión informativa. Aprovecho para mencionar dos aspectos. El primero, le hacen presente al congresista García Belaunde, lamentablemente que ha salido unos minutitos, quiero agradecerle por haber recibido a la delegación europea. Quien habla le solicitó una semana con anticipación a Cancillería y al propio congresista García Belaunde y al equipo de la comisión que está detrás mío, para que puedan atender a la delegación europea, toda vez que yo tenía ya algunas
obligaciones comprometidas para esa fecha. Y quiero también dejar sentado la preocupación que ha planteado la congresista Salgado, es la preocupación de esta comisión, en el tema relacionado a la situación de Venezuela. Nosotros hemos siempre señalado que el Perú es un país que recibe con los brazos abiertos a diferentes migrantes, pero obviamente la situación de Venezuela no es cualquier migración, es una migración frente a una situación de extrema emergencia que hay en nuestro país vecino. Entonces, para eso debemos estar preparados. Tenemos, hoy día yo sí personalmente digo la preocupación si es que el gobierno está realmente preparado para esta situación. Vuelvo a repetir, aquí no hay nada de xenofobia, al contrario, quien habla, creo que es el único congresista Chacón de este Parlamento que hemos viajado 3 veces a Venezuela en plena crisis venezolana. Entonces conocemos el caso de hace muchísimos años, antes que muchos otros congresistas o políticos que ya formaron después diferentes actividades. Por lo cual creo que es importante ver ese tema, porque como bien lo he dicho acá, preocupa que el presidente Vizcarra no participó finalmente de esta reunión que hubo en Cúcuta. Dicho esto, también quiero señalar, a raíz del pedido de la congresista Alcorta, que vamos a trasladar para que el informe que presenta la PCM al Congreso de la República y después va a llegar acá sobre el viaje del presidente Vizcarra a España, quiero dejar constancia que no se invitó ni a la presidenta de la Liga de Amistad Perú-España, ni a la congresista Aramayo, ni al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que corresponde, ni al presidente de la Comisión de Cultura, que en este caso iban a evaluar algunos temas, pues se supone una agenda cultural. Hay que dejarlos constancia porque institucionalmente, no porque los congresistas mencionados me hayan dicho algo ni nosotros quisiéramos que hayamos invitado, pero institucionalmente tenemos que dejar marcada nuestra posición frente al viaje, se entiende, de Estado a Estado, que es un viaje absolutamente protocolar, por lo menos en el caso del Parlamento, en estos 3 que he mencionado, presidentes de diferentes comisiones no han sido comunicados dicho viaje. Y pues, imagino que ya vendrá el informe y nos dirán los objetivos trazados en el viaje y logrados. Me pidió la palabra el congresista Juan Carlos del Águila, el congresista Tubino y también el congresista Müller, que acaba de llegar. El congresista Juan Carlos del Águila, antes de darle la palabra, quiero comentarles, queridos congresistas, que la Comisión de Relaciones Exteriores, como lo hizo anteriormente en la presidencia de la congresista Salgado, va a tener un viaje a la frontera Colombia-Brasil-Perú el viernes 15, así que le voy a dar la palabra al congresista del Águila, que es finalmente el que está coordinando estos temas para que ustedes incluso puedan ponerse de acuerdo con el congresista Juan Carlos del Águila. El congresista del Águila tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que desde que empezamos la labor legislativa del año 2016, esta comisión se ha caracterizado, entre otras cosas, por darle mayor relevancia al desarrollo y la integración fronteriza. Por esa razón es que, tanto en el primer año como en el segundo, se hicieron visitas a diferentes zonas de frontera. En su periodo como presidente, también, por supuesto, ¿no? Y por esa razón saludo su decisión de convocar a una sesión y audiencia pública descentralizada en las localidades de El Estrecho, en el río Putumayo, frontera con Colombia, el viernes 15, y el sábado 16 en la localidad de Islandia, en el río Yavarí, frontera con Brasil. Sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores que presidida por usted y ojalá por los parlamentarios que son miembros de la misma, a quienes quisiera de alguna manera comprometer para que asistan, porque tan importante, esto va a ser el viernes 15, partiendo de la mañana, retornando el sábado 16 por la tarde, no afecta el domingo de playa de algunos, que así tan importante y tan grato como puede ser, por ejemplo, visitar Lisboa, visitar Madrid, ¿no? Así tan importante también es visitar las fronteras del Perú. Por esa razón creemos nosotros que vamos a hacer la invitación respectiva a través suyo, presidente, al canciller, porque igualmente es la principal entidad del Estado preocupada por el desarrollo y la integración fronteriza. Entonces, presidente, creemos nosotros que escuchar a la población, escuchar a las autoridades de dichas zonas es fundamental. Si queremos hablar del desarrollo de fronteras, tenemos que conocer la frontera, tenemos que entender la problemática, tenemos que sentir lo que nuestros peruanos sienten en esta parte. Y por esa razón es que se está haciendo todas las coordinaciones respectivas desde el gobernador regional
alcalde provincial, alcaldes distritales y las autoridades de la zona para que puedan estar presentes en estas 2 jornadas de trabajo que se tendrá, reitero, el viernes 15 próximo y el sábado 16 de marzo. Eso es lo que tengo que informar, estimado presidente. Me pide Resolución congresista Alcorta. Gracias, congresista del Águila. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Gracias. Quiero informar que hay un proyecto de ley que es de mi autoría del año 2010, me parece, 2010, que se ha trabajado cuando recién salió la LOPE. Ya estaba hecho el proyecto, sino que se tuvo que adaptar a la LOPE. Se trabajó con Cancillería, con la Oficina de Fronteras, que el objetivo del proyecto de ley es institucionalizar las fronteras, y la forma de institucionalizar las fronteras es poniendo al Estado en la zona de fronteras. Lo que acaba de reclamar el congresista Juan Carlos del Águila, tener pues municipal, tener instituciones, tener instituciones alternas a los presidentes, tener pues una RENIE, tener SUNAT, tener OMPE, ahí también se llevan elecciones de todo tipo. Y sobre todo, ¿qué cosa es hacer colegios? Ese es el tema, puente, comunicación, eso se llama institucionalizar. El Perú pierde Arica y Tarapacá porque el referéndum que se iba a llevar a cabo 4 años después, para ver si querían pertenecer a Chile o Perú, lo que hizo Chile fue chilenizar la frontera. Y no pudo haber jamás el referéndum Benito, y el gobierno americano, el presidente americano de ese entonces, en el año 29, resuelve que Tacna regrese al Perú, porque ya no había forma de llevar un plebiscito a cabo. Tratado que finalmente se lleva a cabo el año 29 con Leguía y se presenta a las Naciones Unidas. La ley existe, el proyecto, el tema de frontera, el proyecto de frontera existe, no es proyecto, es ley. Lo que tienes que aplicarla. Esa es la realidad de las cosas. Y una última cosa, presidente, porque viene al tema, ¿no? El Estado, ¿quién es el Estado? Los gobernadores regionales, los alcaldes. Lo que no puede ser que el presidente dedique a cada ministro, a cada región, para ser responsables. Entonces nos estamos descentralizando porque el propio presidente y el propio premier están realizando la centralización a Lima. No puede ser que los ministros estén dedicados a cada región cuando tienen que ver el país en su contexto completo. Yo les quiero contar lo que no quería hacer público. A esta mujer el hombre le tiró, le clavó el desarmador en los ojos, yo la hice traer. Ni la ministra de Salud, ni la ministra de la Mujer, ni nadie, absolutamente nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces, los ministros tienen que trabajar su vida diaria y apoyar las regiones, sí, pero no pueden estar dedicados a administrar una región porque no es lo que corresponde, la ley no nos ha encargado para eso. Ellos tienen que ver el país en su conjunto. Gracias, presidente. Gracias. Había acabado ya el congresista Juan Carlos del Águila, entonces tiene la palabra el congresista Carlos Tubino. Después el congresista Mulder. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los colegas, a las personas presentes. Señor presidente, con relación a la forma como viene actuando la Cancillería en el tema venezolano, nos está generando ya algunas dudas, señor presidente. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que nuestra Cancillería estuvo en una posición de liderazgo en el tema de la usurpación del poder por Maduro en Venezuela, señor presidente. Y al final vemos que ese liderazgo se está perdiendo. Cuando ha habido este evento importante que fue muy publicitado a nivel internacional de la remisión de ayuda a Venezuela, varios presidentes estuvieron ahí. Estuvo el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, presidente de Colombia, en fin. No estuvo nuestro presidente. Al final, ¿qué más hemos visto últimamente? El señor presidente legítimo, Guaidó, de Venezuela, ha estado recorriendo varios países. Entonces ha estado en Chile, ha estado en Argentina, ha estado en Ecuador, estaba supuestamente invitado, en los medios de prensa se dijo que venía el día de ayer. Al final, por declaraciones que han salido acá en la prensa de su representante de Guaidó en Lima, nunca llegó la invitación para que venga al Perú. Entonces, la verdad que debe venir el canciller, señor presidente. O sea, y yo le solicito que ahora pasemos a
a la orden del día se vote la presencia del canciller para explicarnos el tema de qué es lo que viene haciendo el Perú con relación a Venezuela, qué se espera hacia el futuro, qué cosa es lo que se ha acordado en estas reuniones del Grupo de Lima, que tampoco estuvo presente, porque el canciller se fue a España. Entonces hubo esta reunión del Grupo de Lima, han habido inclusive presidentes de algunos países ahí, y nosotros no estamos liderando nada, señor presidente. Hemos ido perdiendo el tema y la verdad que no se ha hecho público qué es lo que está sucediendo con relación al gobierno peruano frente a este tema, señor presidente. Una interrupción de... Gracias, presidente. La interrupción, por favor, que sea Sí, breve como interrupción. Yo no, con todo respeto al comisario Tubino, yo no creo que sea un problema de Cancillería, es un problema del propio presidente. El que lidera un país es el presidente. Lo que acaba de decir es justamente un país que origina la reunión de Lima y que no tiene ningún interés, presidente, y lo bypassea, porque no tiene la actitud, la clara decisión de involucrarse en el tema. En el tema de la OCDE está sucediendo lo mismo, yo acabo de estar en la OCDE. En el tema de la Alianza Pacífico tenemos la presidencia pro tempore. Y hay obligación de hacer 2 reuniones al año y eso se vence en junio. El próximo 12, aviso, hay una reunión en el Ministerio de la Cancillería con el ministro del Canciller y el ministro de Comercio para el tema de la Alianza Pacífico. El presidente no se puede quedar pues medio año a hablar de la corrupción que ha trasladado al Consejo Nacional Magistrado, al Congreso de la República, echando la culpa. El presidente tiene que liderar, como tiene que estar metido en el barro, en el norte y en el sur. No solamente es ir a pasear, sino tiene que estar metido, tiene que dirigir, treparse al tractor, ver que las cosas se aceleren. Pero yo no creo que sea una responsabilidad del canciller porque si el presidente no le da la gana de ir, el canciller tiene que verse en la forma de cómo manejar esta situación diplomática. Evidentemente, Guaidó estará invitado, en parte del recorrido de venir al Perú, pero si el presidente no quiere, estamos ahí fregados. Y esta es la falta de liderazgo en la OCDE, en la Alianza Pacífico y en las alianzas naturales. Y en el tema de Lima con Venezuela. Gracias, presidente. Gracias, coordinador. Gracias. Puede continuar con este Tubino. Sí, para concluir, simplemente reiterar lo que acabo de indicar, señor presidente, para que se vote en orden del día este tema. Gracias. Cómo no. Ya le hemos dado la bienvenida al congresista Richard Arce, congresista Lescano, con el congresista García Belaunde, que está cerca. Vamos a tener el quórum respectivo, que regrese el congresista García Belaunde para poder entrar a la votación. Congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra. No de interrupciones. Presidente, con relación a lo que se ha venido mencionando, la propuesta del congresista del Águila, las intervenciones del congresista Tubino y las reiteradas y siempre escuchadas intervenciones de la congresista Alcorta, hay un tema que subyace en todas esas intervenciones, que es el tema, primero, claro, el tema democrático en Venezuela, pero segundo, la consecuencia que tiene para el Perú el hecho de que en Venezuela haya esa dictadura y que se ha graficado con una información que salió el último día de la semana pasada, en que se actualiza la cifra de 708.000 ciudadanos venezolanos ya en nuestro país. La cifra anterior arrojaba 558.000 a finales del mes de noviembre, con lo cual quiere decir que la velocidad del crecimiento de la migración venezolana continúa. Y sin duda alguna este es un tema que merece una atención especial porque somos un país que siempre ha recibido migraciones pero nunca tan grandes. Y en las últimas elecciones municipales ya vimos cómo también ya hay quienes buscan utilizar este tipo de temas para encaramarse en la opinión pública, pregonando xenofobia o en su defecto buscando que se estigmatice a un segmento poblacional latinoamericano que sobre la base de que si uno de ellos comete un delito entonces todos son unos delincuentes y circunstancias como esa. Este es un tema que en América Latina lo han tenido ya con anterioridad nosotros, quizá Chile y en cierta medida Colombia. Para nosotros es casi una novedad un tema como este. Y Europa, que sí tiene este tema desde hace 30 años, 35 años, tiene políticas muy específicas y definidas, y hasta el día de hoy es bastante complicado para los europeos todo lo que significa la migración, sobre todo la que viene del África, la que viene del Oriente, y sigue siendo un elemento fundamental de la agenda política europea. Tarde o temprano en nuestro país nosotros tenemos que asumir también con ese nivel con el que se tiene, hay en la mayoría de los países de Europa,
ya ministros de la migración, solamente para el tema de la migración, con todos los derechos que ello supone, etcétera. Y bueno, dentro de ese marco, que es una preocupación mundial, ha habido el Pacto Mundial de las Migraciones que se ha firmado entre todos los países, y el Perú lo ha firmado. Y eso ha generado ciertas críticas manejadas desde un punto de vista demagógico, en el sentido de decir que a partir del momento en que se firme ese pacto por parte del Perú, entonces ahora los venezolanos hasta van a votar y hasta pueden ser elegidos presidente de la República o cosas como esa, ¿no? O como ahora que van a tener más derechos que los peruanos a la hora de conseguir trabajo, ese tipo de cosas. Entonces se está empezando a fomentar sobre la base de noticias falsas, y la red ya sabemos que da para todo, este tipo de situación. Entonces yo le presenté a usted, presidente, la propuesta en el 19 de diciembre de que se conformara un grupo de trabajo en esta comisión que solamente analice el tema de migración desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas, y con miras a que las leyes peruanas vayan a adaptar los criterios de fondo alrededor del tema de la migración, alrededor del tema del refugio. Tenemos una ley de refugio que es bastante estandarizada con respecto a las leyes que tienen otros países de América Latina, pero que ya necesita también que haya una revisión que permita adecuarlo a circunstancias masivas como las que estamos recibiendo. Y siempre bajo el marco de que lo fundamental es el respeto a los derechos humanos de las personas. Entonces, en ese sentido, presidente, creo que el que la comisión cada semana vea este tema y digamos, en función de la coyuntura, no le da la solidez que se necesita, que un grupo de trabajo debía formar, presidente, y que en ese sentido pido que la comisión pueda evaluar esta circunstancia y empezar a juntar toda la documentación y hacer todo el trabajo respectivo específicamente sobre este tema. Ya vino el canciller Popolizio y habló parte de ese tema, e incluso justificó cómo fue la discusión que tuvo el Perú, pero necesitamos que haya un seguimiento mucho más específico en ese tema, y en ese sentido esa era mi intervención, presidente. Gracias. Muchas gracias. Hemos recibido varios informes. Había pedido la palabra el congresista Richard Arce. Estamos todavía en sesión informativa, pero estamos en una etapa de informes, congresista Arce. Sí, gracias, presidente. Saludando a los colegas congresistas. Algo muy puntual y muy concreto, y creo que es la instancia que nos corresponde desde el Congreso de la República en la Comisión de Relaciones Exteriores. Si hay la posibilidad de invitar al canciller, me parece muy interesante, para también preguntarles otros temas de la región que también nos incumbe. La situación en Haití, hay una crisis humanitaria en Haití, nadie dice nada, los medios no mencionan Haití, por supuesto, que comparte la isla con República Dominicana, y que evidentemente están en una situación bastante crítica, estuvieron en una paralización con muertos de por medio. Entonces sería interesante también saber si nos interesa los derechos humanos en los otros países, para no ir más allá, porque a mí me interesaría, por ejemplo, hablar de Palestina, que, como sabe, históricamente la Franja de Gaza está bloqueada, no permiten ayuda humanitaria de las Naciones Unidas. El Estado de Israel se zurra en las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces son temas que podríamos ir más allá, pero empecemos con Latinoamérica y definitivamente lo que sucede en Haití, inclusive, sí, con mucho gusto, pero solo para terminar. Y de la misma manera el tema de Honduras, que también está sufriendo una crisis humanitaria, y por eso es importante que nos dé información, cuál es el reporte que tiene, cuáles son los datos, cuál es la posición que tiene el Perú, para tener un enfoque transversal, porque los derechos humanos trascienden más allá de cualquier posición ideológica, cualquier posición política, presidente. Gracias. Me pedí una interrupción el congresista Mulder, con mucho gusto, por favor. Congresista Mulder, Alcorta. Primera interrupción. Presidente, tiene razón el congresista Richard Arce cuando menciona el tema de Haití. Ciudadanos haitianos han también venido en menos proporción que la venezolana hacia el Perú, y sin embargo han tenido un trato francamente violatorio de derechos humanos permanente. Se les expulsa, no se les deja entrar, o en su caso se les reconduce hacia la frontera sur, la frontera de Chile, en donde sí son acogidos. Hay una comunidad haitiana grande e importante en Santiago de Chile,
Pero en el Perú, al parecer, hay una política de, no sé, si será un tema racial, o será un tema que desde que comenzó esa migración, se comenzó a expulsarlos por Iñapari hacia Brasil, o a hacerlo por Chile. Y eso me parece, presidente, que salía en los medios y nadie se escandalizaba de que refugiados que están en una situación francamente de pobreza absoluta, pero que están buscando pues un espacio en el mundo, sean expulsados de esa manera y que al final hayan tenido que ser otros países los que los acojan. Entonces ahí también debería haber una explicación. ¿Cómo es que el Perú se convirtió en un país de tránsito para esa migración cuando en realidad tenemos una ley de refugio que lo impediría? En ese sentido también, presidente, ese tema tiene que incorporarse. Congresista Alcorta, la segunda y última interrupción. Gracias.